Déjeme que le pregunte por lo suyo, porque el juez Peinado elevó la semana pasada una exposición razonada al Supremo pidiendo su imputación por falso testimonio, la declaración que hizo por la contratación de la asesora de la esposa del presidente del Gobierno. ¿Contempla otra posibilidad que no sea que el Supremo tumbe la pretensión del juez? Bueno, tengo una tranquilidad absoluta. Está en manos del Tribunal Supremo. Tribunal Supremo, que es un tribunal muy profesional, que por supuesto va a adoptar una decisión conforme a derecho. Tengo una tranquilidad total, y si alguien tiene alguna duda, que se lea la pieza del señor Peinado. Y escuchamos además parte de ese interrogatorio porque el juez le atribuye falso testimonio por una respuesta que realmente, y aquí lo hemos podido escuchar en esta casa, usted no dio. ¿Cree que el juez actúa por ignorancia o por mala fe? Pues es una buena pregunta, pero permítame que pero usted lo tiene claro. Me reserve mi opinión. Pero la tiene clara su opinión. Bueno, claro, yo tengo una opinión bastante formada sobre este ¿Usted asunto. piensa que actúa por mala fe? No, insisto, permítame. Ahora el asunto está en manos del Tribunal Supremo. Deben hacer el trabajo de resolver esa cuestión que planteó este señor. Y bueno, pues no me corresponde a mí en este momento calificar ni tampoco pues adelantar lo que está significando el comportamiento de este señor. Segundo día de huelga de jueces y fiscales convocada por algunas asociaciones profesionales. Ellos dicen que el seguimiento ayer fue del 75% en todo el país. Ustedes aseguran que el día de ayer, por ejemplo, la actividad fue prácticamente normal en todos los juzgados y en los tribunales. ¿Tienen datos de seguimiento? ¿Se creen este 75%? Bueno, yo creo que cualquier parecido de esta cifra de seguimiento que dieron las asociaciones judiciales y fiscales, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, igual que los motivos de la huelga que están alegando, ¿no? Los datos que nosotros tenemos, que nos los proporcionan pues los propios letrados de la Administración de Justicia, son muy diferentes, y el seguimiento podría estar en torno al 28%, al 28,75% en concreto. También le digo que esto merece una reflexión algo más profunda. En primer lugar, si existe o no existe el derecho a huelga, porque el propio Consejo General del Poder Judicial ha dicho que no tiene base legal. Bien, yo respeto, por supuesto, las movilizaciones, los paros, el derecho a huelga de jueces y fiscales en nuestro país. Pero sí le digo que el derecho a huelga, que es un derecho fundamental, conlleva un derecho, que es parar, que no trabajar, y un deber, que es la obligación que conlleva no trabajar, que es pues no cobrar ese día de trabajo. Y por tanto, para no cobrar, pues hay que comunicar al organismo pagador, que en este caso es el Ministerio, hay que comunicar a las personas que han ejercido su derecho a huelga. Y en este momento el número de personas que se nos ha comunicado y que por tanto les deduciremos el día de salario ha sido exactamente de 0. Es decir, ni el comité de huelga está en huelga, porque no nos han comunicado quiénes son las personas que han secundado el paro y que, por tanto, pues tenemos la obligación de deducir ese día de salario por no haber trabajado. O sea, ahora mismo no les consta ninguna persona que haya hecho huelga. No obstante, son las cifras que tenemos ahora. Nosotros, por supuesto, con toda transparencia, igual que estoy diciendo esto, tan pronto como se nos vayan aportando cifras de nombres de personas que han secundado el paro, nosotros, por supuesto, que las iremos actualizando y las iremos haciendo públicas. A esta hora, 0 personas. Es verdad que nosotros comunicamos tanto al Consejo General del Poder Judicial como a la Fiscalía General del Estado, que son los organismos de gobierno de la carrera fiscal y judicial, les pedimos datos antes de las 14 horas de cada día de paro. Y ayer, transcurrido ya un día completo, no nos aportaron ningún dato. Y por tanto, insisto, el eventual derecho a huelga, que el Consejo General del Poder Judicial y la propia Fiscalía dicen que no tiene base legal, y es así, no existe ninguna regulación, pero el derecho a huelga conlleva el derecho a no trabajar y el deber a que se te deduzca el día no trabajado. Y si no se nos comunica ningún nombre, pues lo tendremos que llamar de otra manera, pero huelga no será. Este malestar que manifiestan estas asociaciones de jueces y fiscales hace replantearse la ley, que es la que provoca esta huelga. Son unas reformas en la justicia imprescindibles, absolutamente imprescindibles. De hecho, cuando nos hemos sentado con las asociaciones y les hemos dicho, bueno, vamos a hablar del proyecto, que queréis, que os parece que es mejorable, bueno, pues ellos en el contenido del proyecto, en fin, tampoco ponen ahí el acento. Ellos se van a la mayor. No, esto afecta al Estado de Derecho. Bueno, pues en concreto, ¿en qué afecta al Estado de Derecho? No hay una sola línea que afecte al Estado de Derecho. Por tanto, es unos paros, unas movilizaciones, una eventual huelga que lo que intenta es presionar al poder, en este caso legislativo, porque se está tramitando en el Congreso de los Diputados unas reformas que son imprescindibles. Porque, insisto,
¿Cómo es posible que hoy todavía tengamos una oposición que se estableció por primera vez a finales del siglo XIX, no del siglo XX? O sea, estamos tratando de blindar las becas para que todo el mundo, con independencia de la renta familiar que tenga, de rentas medias, rentas bajas, puedan acceder a la carrera fiscal, judicial, abogacía del Estado y letrados de la Administración de Justicia. Estamos garantizando que haya unos centros públicos de oposiciones que, por supuesto, te puedes ir a un preparador privado. Si lo único que vamos a hacer es facilitar instalaciones para que cualquier persona en cualquier provincia de nuestro país pueda tener esa facilidad. Estamos dando unas becas para que todo el mundo pueda acceder. Estamos también, por ejemplo, evitando que las asociaciones judiciales puedan tener incluso un problema de reputación con la financiación privada. Porque no se comprende que haya asociaciones judiciales que se financien con financiación privada de empresas a las que tendrán que juzgar. Y por tanto, esto, que afecta directamente a las asociaciones fiscales y judiciales convocantes, también es un avance. Es que estamos hablando de la justicia que queremos en el siglo XXI. Unas reformas que siempre se van postergando. Son necesarias, imprescindibles. De hecho, cualquier cambio en materia de justicia siempre ha tenido una resistencia muy importante. La propia Ley Orgánica del Poder Judicial del año 85, que tiene ya 40 años, cuando se modificó, las asociaciones, algunas que hoy convocan también las movilizaciones, también decían que afectaba a la independencia judicial y al Estado de Derecho. En el año 85, hace 40 años, decían lo mismo. Y ahora consideran que es una norma extraordinaria. Pero es que cuando se aprobó la ley de igualdad que creó los juzgados de violencia sobre la mujer, también se dijo que afectaba a los derechos fundamentales y hoy son un gran consenso. Estas reformas de la justicia que estamos llevando a cabo, que son imprescindibles para mejorar nuestra justicia, serán un gran consenso dentro de unos años y todo el mundo reconocerá que han sido un avance imprescindible. Mire, gracias a esta reforma vamos a incorporar a la carrera judicial casi 1.500 jueces y fiscales en 3 años. Casi 1.500 jueces y fiscales en 3 años, que se va a introducir en esta ley, a falta de presupuesto general del Estado, irá en esta ley. Esto es una reivindicación histórica de la carrera. Hemos mejorado la promoción profesional de los jueces, por ejemplo, de lo mercantil, de violencia sobre la mujer, que tenían un régimen que les perjudicaba. Hemos mejorado también a los nuevos jueces, que se está diciendo, es que las nuevas promociones son perjudicadas. Es rigurosamente falso. La propia ley dice que todos los jueces que se incorporen por el proceso de estabilización extraordinario en el escalafón irán detrás de las últimas promociones. Es decir, es muy positivo para la carrera fiscal y judicial y, por tanto, las movilizaciones se basan en unos motivos que son completamente infundados. Déjeme que termine casi como empezaba. ¿Qué tendría que pasar para que esta legislatura no llegara a 2027? Bueno, esta legislatura va a llegar a 2027. Tenemos todavía muchas tareas por delante. Tenemos que seguir trabajando en la transformación de nuestro país. Tenemos que hacerlo con datos como hoy, que en esta nube que a todos nos rodea, pues pasan inadvertidos, pero es que estamos rozando los 22 millones de empleados en nuestro país. El presidente Rajoy soñaba, y lo dijo públicamente, con llegar a 18 millones. Bien, pues estamos en 22. Lo que hemos hecho en cohesión territorial de nuestro país, la situación en Cataluña que hay hoy y la que heredamos en el 17, en empleo, lo que significó la reforma laboral, no es que tengamos 22 millones de ocupados, es que tienen derechos, tienen dignidad en el empleo. Es que los becarios, por ejemplo, las becas que estamos blindando por ley en esta reforma judicial, este sistema de becas yo lo tengo, pero es que pero esto no depende de que haya un ministro progresista o conservador. Es que ya existieron en el gobierno Zapatero las becas para opositar. ¿Y sabe lo que pasó con el gobierno Rajoy? Que las suprimieron. Por tanto, todo esto es lo que justifica que sigamos trabajando por la gente. Y por eso, hasta el año 2027 tenemos tarea y mucho. Y después del 27 también. Ministro, ¿con qué miedo se despierta cada mañana el gobierno, un miembro del gobierno, sobre si va a haber o no va a haber más novedades sobre el caso Santos Cerdán? Creo que además es un signo también de mesura y de inteligencia que seamos capaces todos de poner en su justa medida lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. Yo creo que hemos tenido noticia con unos indicios muy graves, muy sólidos, de un comportamiento reprochable, inaceptable, de 3 personas en el seno del Partido Socialista. Y, por tanto, yo creo que extender una sombra de sospecha general, colectiva, a todo un partido, a todo un gobierno, pues desde luego es una injusticia. Pero es que no solo eso, es que además tampoco se corresponde con la realidad. Ha habido indicios muy claros de 3 personas. Lo que ha hecho el partido ha sido actuar
inmediatamente, con contundencia, de manera expeditiva. Se les ha apartado, se les ha pedido el acta, se les ha expulsado cuando no han dejado la propia militancia y se está colaborando por completo con la justicia. Y esto, que parece una obviedad, pues no siempre ha ocurrido en la historia de nuestra democracia si echamos la vista atrás. Y por tanto yo creo que extender una sombra de sospecha a todo el mundo pues es injusto. Porque, mire, es que hay mucha gente que nos estamos dejando la piel para trabajar por este país. Mucha gente, la inmensa mayoría del gobierno y del partido. Y, por tanto, pues esa sombra de sospecha, permítame que le diga que es una injusticia. Pero, ministro, una cosa es extender la sombra de sospecha a todo el mundo, en general, y otra cosa es asegurarse, o sea, ¿están ustedes seguros que es un caso que se circunscribe a estas 3 personas? Pues mire, solo existen indicios sólidos, graves, públicos, conocidos por toda la ciudadanía, sobre estas 3 personas. Ahora es el momento de que trabaje la justicia. Ya ha trabajado la Policía Judicial, en este caso la UCO, ya han trabajado tanto la Fiscalía como el propio magistrado instructor. Vamos a dejar que sigan trabajando y que sigan haciendo su trabajo. Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, cuando fueron a la sede del Partido Socialista, nosotros bloqueamos el correo electrónico del secretario de organización para que no pudiera borrar ninguno de los correos que ahí estaban, para que cuando fuera a la UCO pudiera tener por completo todos los correos electrónicos, los enviados y los recibidos del antiguo secretario de organización de nuestro partido. Es decir, una colaboración con la justicia que ahí está, a la vista está. Queremos total transparencia, todo lo que nosotros podamos hacer, lo vamos a hacer para que se conozca cuál ha sido pues los comportamientos de estas personas. Pero son, insisto, estas 3 personas. Y pues intentar crear, como bueno, pues hace la oposición, intentar crear una sombra de sospecha colectiva, pues es una injusticia. Y no solo eso, es que además no se corresponde con la realidad. El auto del juez que mandó a la cárcel a Santos Cerdán habla de personas físicas o jurídicas que se pudieran haber beneficiado de las mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública. Personas jurídicas, estamos hablando de partidos políticos. Bueno, yo creo que lo que dice es que ese mismo párrafo del auto magistrado instructor, lo que dice es que en este momento no hay absolutamente nada que lo diga, pero que no obstante, por supuesto, la investigación pues continuará como por su camino. Pero lo que dice ese párrafo es que no hay ni un solo indicio que en este momento involucre al Partido Socialista como organización. De hecho, todo el trabajo, todo el análisis, todas las auditorías que estamos llevando a cabo internas para comprobar, pues nos llevan a la conclusión que es la misma del Tribunal de Cuentas, que no ha habido absolutamente nada que afecte al Partido Socialista. ¿No se ha financiado ilegalmente el Partido Socialista? No tenemos absolutamente ningún dato, ningún indicio, nada que lleve a decir que ha habido alguna involucración del Partido Socialista. Es decir, si hubo un comportamiento irregular de estas 3 personas y tuvieron un beneficio económico, fue un beneficio económico para ellos, no para el Partido Socialista. ¿Se ha preguntado en el gobierno, ministro a ministro, ¿tú has tenido algo que ver con esto? Bueno, no lo pregunto. No, yo lo pregunto porque, claro, a Santos Cerdán no se le preguntó y si se le preguntó mintió. Bueno, evidentemente que traicionó la confianza, en primer lugar del presidente del gobierno y en segundo lugar de todos los demás. No teníamos la información, yo fui uno de los que me preguntaron y por supuesto que si no hay ningún indicio, no hay ninguna información, pues claro que confío en un compañero del Partido Socialista. Ahora bien, en cuanto conocemos los indicios que son suficientemente sólidos como para darte cuenta de que te has equivocado confiando en esta persona, pues por supuesto que lo que hacemos es colaborar con la justicia, apartarle del Partido Socialista y nosotros, fíjese, hemos creado una comisión de investigación en el Congreso a petición del Partido Socialista. Lo anunció el propio presidente del Gobierno, a petición del PSOE, una comisión de investigación en el Congreso para conocer hasta el último detalle. Y, por supuesto, quien lo haya hecho, que lo pague. Corruptos, a la cárcel con ellos. Pero esto también tiene que hacernos pensar que no podemos generalizar, porque sería una injusticia generalizar, porque, insisto, mucha gente que estamos trabajando todos los días de la semana para que nuestro país sea mejor, con un coste en lo personal y en lo económico evidente. Pero, ministro, nada les hacía sospechar de Santos Cerdán, y se lo digo porque él es quien trae a Koldo García desde Navarra. Él es quien introduce a Koldo García dentro del Ministerio de Transportes. Hay una investigación que señala a Koldo García, que después señala al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Santos Cerdán era el nexo, era una persona muy próxima a ellos. Nada les hizo sospechar. Pues creo que nuestras declaraciones públicas y que hayamos públicamente confiado en él pone de manifiesto que claro que no sabíamos nada. Pues si hubiéramos sabido algo, hubiéramos hecho lo que hicimos cuando supimos algo, que es apartarle y colaborar con la justicia para que se conozca hasta el último detalle. Claro,
que lo hubiéramos hecho. Y no lo hicimos porque no lo sabíamos. Y desde luego, y aquí también quiero poner encima de la mesa un elemento que creo que es importante también. Fíjese cómo funcionaban fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con otros gobiernos y con nosotros. Con otros gobiernos, no muy lejanos en el tiempo, pues había una mal llamada policía patriótica, con unos cuantos policías que, en fin, que no merecen tal nombre, que se dedicaban a cometer delitos para tapar delitos que había cometido el gobierno, en aquel caso del Partido Popular. Con nosotros, yo creo que ha quedado a las claras, lo ha visto toda la ciudadanía, que la UCO ha trabajado sin ningún tipo de injerencia, porque nosotros hemos conocido el informe de la UCO como lo ha conocido el resto de nuestro país, al mismo tiempo. Por tanto, han trabajado sin ningún tipo de injerencia. Esto también lleva a que podamos decir que ha habido un funcionamiento absolutamente normal de las instituciones en nuestro país en la lucha contra la corrupción. Una lucha contra la corrupción que, desde luego, nosotros somos los primeros interesados en que se conozca hasta el último detalle y se depuren las responsabilidades penales que correspondan. Que también le digo, ahora es el momento de la justicia. Nosotros no tenemos que condenar a nadie. Nosotros actuamos desde el plano político. Ha habido indicios sólidos y graves y nosotros actuamos de manera inminente, expeditiva. Y ahora es el momento de la justicia para comprobar si hay o no hay elementos suficientes para condenarles en lo penal. Esto ya le corresponde a la justicia. Conocemos, ministro, esa contundencia y lo han demostrado, tanto en el caso de Ábalos como en el caso de Santos Cerdán. A la hora de hay un indicio de corrupción, se les aparta del partido, se les aparta de sus responsabilidades, pero ¿puede seguir adelante un gobierno que además llegó al poder con una moción de censura precisamente castigando la corrupción de otro partido político que en ese momento estaba en el gobierno? ¿Puede seguir adelante ese gobierno que además tiene ahora a quienes han sido sus dos secretarios de organización, uno en la cárcel y el otro imputado? ¿Qué más tiene que hacer? ¿Algo más tiene que hacer este gobierno? Creo que las medidas que hemos adoptado son muy claras para poner, desde luego, distancia con ellos, que hasta hace unos días formaban parte del Partido Socialista, al menos uno de ellos. Hemos puesto distancia con ellos, les hemos apartado, lo hemos hecho inmediatamente y estamos colaborando con la justicia. Hemos pedido una comisión de investigación en el Congreso y además, por supuesto, que estamos trabajando para tomar medidas en el ámbito del partido y en el ámbito del gobierno para que este tipo de comportamientos tan indeseables no se repitan. Pero no hay una asunción. Hemos hablado muchas veces y lo hemos hablado cuando la corrupción ha afectado a otro partido, que hemos dicho siempre, el camino judicial va por un lado y hay otro camino que es el de la responsabilidad política. ¿Qué responsabilidad política asume el presidente del gobierno? Que es el responsable del nombramiento de estos dos secretarios de organización. Creo que él ha comparecido públicamente el mismo día que conocimos el informe de la UCO, el mismo día, a la 1:30 estaba compareciendo, estaba pidiendo perdón a los ciudadanos, que es lo primero que tenemos que hacer. Hemos confiado de manera indebida en personas y por tanto pedimos perdón porque esta gente ha traicionado la confianza que puso en ellos el presidente del gobierno y el Partido Socialista. Y a partir de ahí, tomar medidas como para apartarles y para que la justicia pueda recorrer su camino y pueda hacerlo colaborando el Partido Socialista en que se aclare todo. Eso, ministro, no hay asunción de responsabilidad política. Pero la responsabilidad política en esta cuestión y en cualquier otra es una responsabilidad que lo que el presidente del gobierno debe hacer, que también es su responsabilidad, es cumplir con el mandato de las urnas de julio de 2023. Es ahí donde ya hubo un dilema, donde España tuvo que elegir si quería un gobierno de ultraderecha y de derecha ultra o quería un gobierno progresista. Y decidieron, 12 millones de personas votaron a fuerzas políticas que quieren un gobierno progresista. Mire, hoy se han conocido los datos del paro. Casi 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. Nunca en la historia hemos tenido tanto. Estamos multiplicando por 4 el crecimiento económico de la Unión Europea. Ayer, por ponerle un día, ayer en el Consejo de Ministros aprobamos un acuerdo para reforzar la empresa pública de vivienda. Es decir, para facilitarle inmuebles, para facilitarle patrimonio, para que pueda hacer su trabajo y garantizar un derecho que sabemos que es problemático para la ciudadanía. Esto es lo que justifica que nosotros tengamos que seguir gobernando los 2 años que quedan hasta el año 2027, porque tenemos un proyecto de transformación de nuestro país que es imprescindible que lo continuemos, porque es bueno para la gente. Claro que la gente puede sentirse traicionada porque ha habido 3 personas que han tenido comportamientos indeseables. Por supuesto, lo compartimos. El presidente del gobierno el primero y el gobierno después. Pero es que estamos en un proyecto de transformación de nuestro país con un reforzamiento del estado del bienestar. Ya le digo, ayer, materia de vivienda. En pensiones, la actualización que estamos llevando. ¿Cuál es el proyecto alternativo que hay enfrente? ¿Cuál es el proyecto del Partido Popular en materia de pensiones? ¿Por qué no se somete el presidente del gobierno a una cuestión de confianza? Porque usted me está hablando del resultado de unas elecciones de 2023.
la hoja de servicios económicas, laborales, en cuestión de vivienda, pero ahora mismo tiene a los socios, tanto de gobierno como de investidura, que le piden al presidente del gobierno que tome medidas, que haga algo. ¿Tiene la confianza del Parlamento el presidente del gobierno? Yo creo que la confianza del Parlamento se demuestra en las votaciones en el Parlamento. Ayer precisamente escuchaba... Pues están sin presupuestos. Bueno, pues ganamos el 90% de las votaciones. Sí, el pero, 90%. Pero la más importante no la han ganado. Bueno, ¿cómo? Tenemos presupuestos nuestros. Los presupuestos que están prorrogados son presupuestos nuestros. Y son unos presupuestos, por cierto, que están funcionando muy bien, que son muy buenos para la ciudadanía. No hemos heredado unos presupuestos de un gobierno de derechas, no son unos presupuestos que estén alejados de la realidad económica de nuestro país, no. Son presupuestos que están consiguiendo que crezcamos más que nadie en Europa, que creemos empleo, que podamos reforzar el estado del bienestar, que es para lo que nos votaron. Por tanto, cuando hablamos de la hoja de servicios, yo creo que la hoja de servicios de este gobierno no se puede dejar como una cuestión secundaria. La hoja de servicios es la misión, es el objetivo, es el trabajo que hace este gobierno cada día. Cuando aumentamos el 80% las becas, cuando actualizamos las pensiones, lo que sube la vida, cuando mejoramos el salario mínimo interprofesional, cuando blindamos las becas para opositores, para la carrera judicial, fiscal y abogacía del Estado. Eso es para lo que nos votaron, para hacer nuestro país un país mejor. Y por supuesto que para ello necesitamos a los grupos parlamentarios. Pero los grupos parlamentarios con los que hablamos todos los días, que ayer, cuando vi que el Partido Popular iba a hacer una ronda a hablar con los grupos, pues me alegré. Dije, hombre, el Partido Popular asomándose a la realidad del país, asomándose a la pluralidad del Parlamento, pues está bien que lo hagan, y en lugar de insultarles y faltarles el respeto o pedir que los ilegalicen. Bueno, pues esa normalidad también parlamentaria del gobierno se demuestra en que ganamos el 90% de las votaciones. Las votaciones importantes, las que tienen que ver con proyectos de leyes, todas. Por tanto, es ahí donde se demuestra si el gobierno cuenta con apoyo parlamentario. Y ya le digo... Pero ¿por qué no lo hace de una manera más explícita? La pregunta era muy directa. Ministro, ¿por qué no plantea una cuestión de confianza al presidente del gobierno? Bueno, en primer lugar, esa es una competencia que tiene el presidente del gobierno. Ninguno de los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno, que votan con el gobierno, ninguna ha pedido una cuestión de confianza. Por tanto, yo creo que la cuestión de confianza está diseñada en la Constitución española cuando hay una duda sobre ese apoyo parlamentario del gobierno. Pero es que aquí, insisto, las cifras son que ganamos el 90% de las votaciones. Ayer le decía antes, en la tertulia precisamente de este programa, escuchaba, es que el gobierno ha perdido 100 votaciones. Sí, y hemos ganado 1000. Esa es la realidad parlamentaria de nuestro país. Es decir, no se pone en duda que tenemos apoyo parlamentario para sacar adelante las iniciativas que lleva a cabo el gobierno, afortunadamente, porque, insisto, creo que es imprescindible que este gobierno continúe gobernando para transformar este país. Lo que nos encontramos hace 7 años, desde el punto de vista económico, social, de cohesión territorial, con el proceso soberanista, no tiene nada que ver con el país que hoy somos mucho mejor que el de hace 8 años.